Yo acabo de aclararle a Pacheco que yo no creo que el ecumenismo sea darse besitos, ni darse abracitos. Y yo dije claramente que para mí el ecumenismo no es cantar canciones de la hermana Glenda, ni arcoíris con ositos de peluche. El ecumenismo es simplemente una actitud de diálogo entre dos comunidades eclesiales para poder fortalecer aquello que tienen en común, para poder manifestarlo y vivirlo en esa comunidad, en lo que hay en común, y no compartir aquello que no hay en común, porque justamente en la diferencia tiene que haber amor, en lo esencial hay unidad. Y bueno, yo nunca he escuchado a un católico y nunca he leído un documento que diga que hay que besar cuadros o que hay que lamer yesos. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, aquí estamos. Hey. ¿Cómo estás, mi querido Pache? ¿Cómo te sientes? Oye, ¿me escucho bien? Me estoy improvisado por acá. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. ¿Tú lo escuchas bien, John? Saludos, Choni. Saludos, Néstor. Felicidades por tu honoris causa. Y saludos, muchachos. Estaba escuchando su plática. Saben que yo ahorita debería estar en México, pero el vuelo se me canceló a causa de mal clima en Texas, por ahí. Y bueno, dije, voy a ver qué hay por ahorita en YouTube. Y los encuentro ustedes disertando, ¿no? Y dije, me gustaría subir a podrir todo por ahí, ¿no? A charlar con esos dos capos, por supuesto. Aquí andamos. Claro que sí. Johnny, te escucho. Si quieres decir algo, Jonathan. Ajá. No, escucharlo a Pacheco, no sé, o sea, sí, escuchar... A ver, quiero retroalimentar un poquito lo que estaba diciendo Johnny. Mire, Johnny sabe que yo no concuerdo con él en todo, ¿no? Yo creo que está claro, hemos dicho eso en la cara, nos lo hemos dicho bastantes veces. Y personalmente creo que tiene una visión utópica, ¿no? Tiene una visión utópica del catolicismo. No sé si eso está derivado a causa de que él convive mucho con católicos, que desde el aspecto moral son buenas personas, etcétera, etcétera. Pero nosotros ciertamente, por ejemplo, al tratar el asunto desde el catolicismo doctrinal, nos damos cuenta, por ejemplo, que Roma no ha cambiado ni un ápice. Nada, cero. Todos los dogmas de Roma son irreformables. Es decir, si Johnny, por ejemplo, hace una crítica a los evangélicos que son lacerantes o reticentes a las doctrinas de Roma y tienen por fin el proselitismo, bueno, Johnny tendría que hacer una crítica a Lutero, a Calvino, a Bullinger, a Knox. Porque, por ejemplo, cuando yo leo, por ejemplo, el libro de Concordia, la Confesión Helvética, la Confesión de Westminster, la Confesión de Augsburgo, yo encuentro declaraciones fuertísimas de los reformadores magisteriales contra Roma. Y la razón de esto no es porque ellos sean malos cristianos que quieren garrotear a Roma. La razón de esta es de índole doctrinal. Por ejemplo, no es hasta hace muy poco que Roma todavía creía que nosotros éramos herejes, que merecíamos el infierno. Tú tienes, por ejemplo, el Concilio de Florencia en 1441 que nos declara el infierno. Pues es que, Johnny, que eso no ha cambiado. Roma sigue creyendo que nosotros vamos a ir al infierno porque el Concilio Vaticano II no es dogmático, es pastoral. Lo único que están tratando de hacer es maquillar algo que por 1500 años han venido propugnando. Entonces, con justa razón, Lutero les llama al Papa un tipo del anticristo. Calvino dice que la sede de Roma está perdida, ¿no? Bullinger es mucho más fuerte, Knox ni se diga. Entonces, cuando yo escucho esto de que tenemos que convivir, yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si estos tíos tienen 1500 años condenándonos al infierno y sus doctrinas están perdiendo literalmente a las ovejas? Johnny, ellos siguen creyendo que la salvación y la justificación sea por las obras. Siguen creyendo en el purgatorio. Tienen un serio problema de idolatría que tratan de maquillar con cuestiones semánticas. Tienen problemas serios que
como dijo Jesucristo, ¿no? Van y hacen prosélitos hasta el fin del mundo y luego les ponen doble carga y no los dejan entrar al cielo. Entonces, cuando nosotros pleiteamos, si se puede decir así, que por supuesto todo debate intelectual tiene esta connotación de defensa y ataque, por supuesto hay gente que no va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy escrupulosa, a lo mejor piensa que la vida es siempre amor y paz, pero no, hay tiempo debajo del cielo para llorar y hay tiempo para reír. Y ahorita, por ejemplo, en las redes sociales hay tiempo para llorar, porque la cuestión está verdaderamente tensa, ¿no? Entonces, cierro con esto. Quizá, desde mi perspectiva, es que la visión que tienes del catolicismo está derivada justamente de las personas con las que interactúas, pero yo tengo una visión del catolicismo desde la doctrina. Y la doctrina del catolicismo a mí me condena. Yo no le creo a Roma, nunca le he creído a Roma, ¿ves? Y yo fui católico muchos años. Entonces, eso para iniciar el diálogo creo que va a estar bueno. Así que, bueno, mi querido Johnny, lo que tú quieras decir, nos retroalimentamos por acá. Dale. Mira, si vos no le crees a Roma, es muy fácil, no seas católico y ya estamos. Ciertamente, la razón puede ser pura cuando conceptualiza y es histórica cuando está basada en un contexto histórico. Yo no puedo juzgar de la misma forma a Lutero que a un pastor luterano actual, porque ha pasado mucha agua debajo del río. Debajo del río ha pasado mucha agua, mucha sangre también, y fuimos nosotros los protestantes los que fuimos armando este nuevo espíritu, que no es un espíritu naif. No es un espíritu naif en ese sentido de que es romántico, que es utópico, de darnos besitos, abracitos, con ositos de peluche y arcoíris, kisses. Realmente no es esa la mirada que yo tengo. De hecho, he debatido con todos lo que se te ocurra. He debatido 2 veces con Urbina, he debatido con Plasencia, he debatido con Hugo Delgado, que me parece que es la mejor manera. O sea, yo creo que nuestra mirada del catolicismo, yo conozco al catolicismo por varias razones. Primero porque soy tomista, leo la teología de Santo Tomás, la conozco. Santo Tomás no es pelagiano ni semipelagiano. La Iglesia Católica tampoco lo es en ese sentido. De hecho, estoy escribiendo un libro con la dogmática católica sobre el tema de la predestinación y de ninguna manera voy a encontrar pelagianismo, semipelagianismo en los documentos oficiales. Entonces, yo creo que si yo me hago una leyenda negra del catolicismo y voy haciendo interpretaciones de lo que dicen los católicos a partir del marco teórico que yo represento, no voy a hacer una buena lectura, porque el punto de partida, la metodología y la plataforma de análisis que tiene un sistema de pensamiento o un programa de investigación no es igual al del otro. Por eso, este filósofo llamado Lakatos dice que los sistemas, y Thomas Kuhn, sobre todo Thomas Kuhn, dice los sistemas de pensamiento, los programas son inconmensurables. O sea, no se puede mensurar un programa de investigación con los presupuestos de otro programa de investigación. Ese es un problema metodológico. Por eso, fíjate que cuando Hans King escribe su tesis doctoral sobre el concepto de justificación en Barth, la tesis de él supone tratar de hacer un puente de diálogo entre la doctrina de la justificación en Trento y la doctrina de la justificación en Barth, que es la luterana. Hans King le envía una carta con la tesis a Barth y le dice, a mí me gustaría que usted le escriba un prólogo a la tesis, porque lo voy a publicar como libro a la tesis, entonces me gustaría que usted haga el prólogo. Y Barth le dice, con todo gusto. Pasa unos meses leyendo la tesis y le dice, mirá, ¿no? Y este es un principio hermenéutico muy importante. Lo que usted dice de mí es correcto, o sea, usted me interpreta bien cuando usted dice lo que yo digo. Entonces, en el mutuo reconocimiento, el tema en la filosofía contemporánea, el tema del reconocimiento lo trajo Hegel, ¿no? El reconocimiento del otro como fundamento de la ética. Esto después está en Ricoeur, en Levinas, en Martin Buber, es decir, en Heidegger.
si todos los filósofos fueron recogiendo este tema del reconocimiento y salir del solipsismo de la autorreferencia. La autorreferencia no es elegante, pero no solamente desde el punto de vista... Díselo a Richmond. A ver, déjame ver si puedo decir algunas cosas respecto a lo que estás diciendo. Acaba la idea. Antes de todo, sí, para que acabes la idea, sí, Jonah, y así le doy paso también a otro invitado que tenemos por ahí, pero dale, sí. Dale. Entonces, no solamente desde el punto de vista moral, no es elegante decir, yo soy protestante, el protestantismo es lo mejor que hay, abajo los católicos, arriba los protestantes. No solamente desde el punto de vista ese moral tribal que implica la autorreferencia de la exaltación de mi tribu en detrimento de la tribu del otro, sino desde un punto de vista metodológico. O sea, y esto lo desarrollan muchos filósofos actuales. Raúl Forné Betancourt, por ejemplo, dice: si yo me abro a la creencia del otro para poder entenderla mejor, yo puedo practicar mejor la mía. Y yo me siento mejor protestante no teniendo prejuicios con el catolicismo, no interpretando con sorna o con malicia lo que el catolicismo interpreta. Entonces, a mí me resulta fácil hacer interpretaciones del catolicismo que un católico pueda aceptar como válida. Ok. Me parece. Yo puedo aceptar el catolicismo y un católico quiere, nosotros sí pensamos así. Una vez que se da ese mutuo reconocimiento, ahí puede surgir la crítica, pero ya es una crítica que surge del reconocimiento y que surge del diálogo abierto, de esas ganas de comprender lo que el otro está diciendo y no de sembrar prejuicio sobre lo que el otro ha dicho, que eso es justamente... Hay como, permítame cerrar esta idea. Antes de entrar, solamente para anunciar nuestro bueno de Asaf, que está ahí, para que no esperen mucho. Hay como varias ideas que siento yo como que tienes acerca del protestantismo, sobre todo un tipo de protestantismo que habla, por ejemplo, del prejuicio, del exclusivismo, etcétera. Y debo decir dos cosas. Primero, que es inevitable que psicológicamente el hombre tenga un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia en algún sentido es exclusivista. Y en algún sentido de identidad y en algún sentido también de orientación. Y eso se da, obviamente, fenomenológicamente en contexto de la religión, en el grupo al cual pertenecemos. Si no, tú no podrías decir yo soy calvinista. Así de sencillo. Si no eres calvinista, eres católico. Si no eres católico, eres ortodoxo. Entonces me hace aquí como que hay algo superfluo, ¿no? El diálogo de decir, es que nosotros en medio del diálogo, etcétera, tenemos que reconocerlos. Al final de cuentas estamos tratando temas teológicos y los temas teológicos difieren. Yo digo, yo soy calvinista porque no soy arminiano, y no soy arminiano porque considero que el arminianismo está errado. Y si considero que el arminianismo está errado, puedo ser militante en contra de ese arminianismo. Y esa parte pienso que en el diálogo que tú propones con el protestantismo como que se diluye, ¿ves? Porque parece que yo no puedo decir Roma es idólatra. No, porque eso es un prejuicio contra Roma. No. Yo considero que Roma es idólatra porque soy protestante. No, y porque Calvino lo vio igual, Lutero lo vio igual, muchos lo vieron igual. Yo creo que la misa, como decía Lutero, es una de las más grandes abominaciones que existe. Pero la corrección política no me permite decir eso hoy porque yo quiero tener diálogo con los católicos. Es que a mí no me interesa ese diálogo. Porque, por supuesto, desde mi sentido de pertenencia, yo creo que la religión que estoy profesando es la religión verdadera. Ve, pregúntale a Lucho, pregúntale a Santiago, pregúntale a cualquier católico si ellos consideran que la religión católica es la verdadera, y te van a decir que sí, a expensas del protestantismo. Otra cosa muy importante, creo yo, que cuando nosotros hablamos de diálogo ecuménico, el diálogo ecuménico se puede dar entre nosotros, no con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sustentar la regula fide y todos nosotros, bautistas, luteranos, calvinistas, anglicanos, ellos no. Ellos exigen cristológicamente que yo bese cuadros. ¿Te parece a lo mejor garrotero que yo diga eso, no? Pero es que el segundo concilio de Nicea dice que si yo no beso cuadros, yo no soy salvo. Entonces se me hace como que a veces interactúas con una iglesia católica que no existe, que existe en tu imaginación, que existe en ese diálogo ameno, bonito, donde te tomas un café, pero en la realidad cruda de la doctrina, ese es el catolicismo romano al cual yo no le creo. Ahora, por supuesto que yo no soy católico porque sé que es el catolicismo romano. Alguien a mí me puede convencer utópicamente de que el catolicismo es la panacea que responde a todas las inquietudes y te da certidumbre de la autoridad. Pero cuando uno estudia realmente el catolicismo romano, uno se da cuenta que el catolicismo romano tiene muchos presupuestos que son netamente contrarios, y no solo contrarios, militantes contra lo que tú representas como calvinista. Y como tú, o por ejemplo, tú como calvinista representas también ciertos presupuestos que también en el mundo protestante se van a debatir. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ecumenismo, y cierro la idea,
¿Por qué los católicos romanos tuvieron que convocar su propio ecumenismo y no se unieron, por ejemplo, al Concilio Mundial de Iglesias que habíamos formado todos los evangélicos? Porque Roma es exclusivista. Y Roma es exclusivista desde la perspectiva que ella tiene de la religión, ¿ves? Por eso a ti no te dicen que eres un hermano pleno. A ti te dicen que tú estás participando de las virtudes teologales y participando del bautismo, pero no participas de la fe plena. Y como no participas de la fe plena, ¿por qué yo tendría miedo de decir tampoco ustedes participan de la fe plena? ¿Ves? Es imposible que haya un diálogo ecuménico con Roma, porque en el momento que toquemos, por ejemplo, el tema de la infalibilidad, ¿qué vas a decir tú? Ah, yo me tomé un café con el Papa. ¿A mí qué me importa eso? A mí lo que me importa es saber si ese tío es infalible o no. Porque las presunciones que hay alrededor de esa idea a mí me preocupan como cristiano. ¿Ves? No, pues que las imágenes, a mí me preocupa el tema de las imágenes porque me preocupa el culto racional, me preocupa el culto que le debo a Dios. Entonces, ¿de qué sirve este ecumenismo en el que andamos tratándonos de la mano y que académicos y besándonos y que besitos y que nos caemos muy bien, si al final de cuentas no se tiene el carácter para decir, estás errado, estás perdido? ¿Por qué? Porque sigues creyendo que si no crees en la Inmaculada Concepción no eres salvo. Porque el Concilio de Nicea te dice que si no ves estos cuadros no eres salvo. ¿Ya no hay solo Cristo? Entonces lo comprometemos. ¿Dónde está el ecumenismo con Roma? Si yo no le puedo decir a ese académico con el que me siento, decir, estás perdido por cuanto sigues creyendo que la salvación se va a dar o la justificación se va a dar por tus buenas obras. ¿Ves? No existe ese ecumenismo. Ese ecumenismo para mí, desde mi perspectiva, es una utopía que tú manejas. Con todo respeto, Johnny, sabes que te quiero. Ok, bueno, vamos a dejar primero que Asaf diga algo para entonces dejar que Johnny también pueda recopilar todo eso. Así que Asaf, avéntate algo y después voy a introducir a un hermano que acaba de ingresar también. Esto está poniendo bueno, Johnny, esto está buenísimo. Vamos, Asaf. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Saludos, Johnny, saludos, Pacheco. Yo entiendo en parte a Jonathan y hace unos días llamó la atención. Jonathan tiene unos amigos católicos que son amigos cercanos a él de ahí de Salta, que es Ramadán y Matías Lescano. Yo creo que ellos son de ahí. Entonces puedo entender que por eso esa amistad que él tiene con ellos le juega no sé cómo llamarlo. O sea que él juzga lo que pasa en YouTube, lo quiere juzgar en base a cómo él vive su relación con sus amigos católicos, y son cuestiones paralelas, creo yo. Y yo el otro día le escribí a Ramadán porque vi que estuvo haciendo ahí una caricaturización de la sola escritura, invitándolo a charlar el tema porque me pareció bastante pesado lo que dijo de la sola escritura. Estaban prácticamente burlándose de que, junto con José Plasencia y otros más, básicamente de que creer en la sola escritura es una estupidez que te lleva al agnosticismo y un montón de... Y llegaron a decir sola escritura versus palabra de Dios. Ahora ya la escritura no es la palabra de Dios. Es una locura. Entonces creo yo que quizá, bueno, Johnny dice que no. Eso es lo que a mí me da a pensar. Quizá su amistad con ciertos católicos le lleva a analizarlo de esa forma. Pero yo creo que lo que pasa en el mundo real, con nuestros amigos católicos que yo también tengo, es paralelo a lo que pasa en las redes sociales. No podemos tratar de mezclar las dos porque no se va a poder, porque lo que pasa en las redes sociales es bastante más turbio, bastante más tóxico. No es lo mismo que decir, me junto el fin de semana con mi familia y van a ir mis primos y mis tías que son católicos. No es la misma charla que se va a dar en ese ambiente que la que se va a dar acá en las redes sociales, que ya vienen influenciados por Luis Toro, ya vienen influenciados por toda esta apologética garrotera. Entonces no es lo mismo. Yo creo que quizá esa es la óptica de Jonathan, porque no hay forma de que lleguemos a un diálogo ecuménico y terminemos todos agarrados de la mano cantando las canciones de la hermana Glenda acá. Eso no va a pasar. Eso es una utopía. No hay forma. Desgraciadamente, aunque intentemos, pongamos de nuestra parte, vamos a ir a los canales de ellos y nos vamos a encontrar, qué sé yo, con Guille Ramadán, que yo lo consideraba bastante más serio, caricaturizando la sola escritura. Yo lo puedo esperar, pero otro lo puedo llegar a esperar. Pero es que lamentablemente termina en eso. Sí, adelante, Johnny. Ok, Johnny, te escucho. Vamos. Acá en el vivo está manifestándose fenomenológicamente parte del problema, y es que los muchachos no escuchan y no aceptan lo que el otro está diciendo, sino que lo que hacen es caricaturizar lo que yo estoy diciendo
no entienden lo que yo estoy diciendo porque no tienen la actitud de apertura. Aufhebung, le llama Hegel, que justamente para eso es la formación filosófica, no solamente para formarme en la doctrina, sino para tener una Bildung, una formación cultural que me permita ser mejor ser humano en este mundo. Yo acabo de aclararle a Pacheco que yo no creo que el ecumenismo sea darse besitos, ni darse abracitos. Y yo dije claramente que para mí el ecumenismo no es cantar canciones de la hermana Glenda ni arcoíris con ositos de peluche. El ecumenismo es simplemente una actitud de diálogo entre dos comunidades eclesiales para poder fortalecer aquello que tienen en común, para poder manifestarlo y vivirlo en esa comunidad, en lo que hay en común, y no compartir aquello que no hay en común, porque justamente en la diferencia tiene que haber amor, en lo esencial hay unidad. Y bueno, yo nunca he escuchado a un católico y nunca he leído un documento que diga que hay que besar cuadros o que hay que lamer yesos. Yo he estudiado el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea. Te pongo acá el canon, Jonathan, si lo quieres ver. Ponelo. Por si dices que no lo has leído. Dale, ponelo al canon. Acaba la idea y te lo pongo ahorita. El razonamiento de San Juan Damasceno, es un razonamiento muy complejo que tiene que ver con un punto de partida en una reflexión teológica, tiene que ver con una hermenéutica distinta, tiene que ver con una axiología distinta, con una lógica distinta. ¿Qué ahora me va a decir que San Juan Damasceno tiene la misma lógica de Lutero? Que tiene la misma lógica que Calvino, no. El catolicismo, como estructura de razonamiento, tiene sus propios puntos de partida, y la razonabilidad católica tiene que ver con haber aceptado esos puntos de partida. Si yo acepto el punto de partida católico, obviamente que todas las verdades católicas van a ir cayendo como verdades de naipe en la coherencia, porque yo acepté ese punto de partida. Ese punto de partida es razonable para aquel que tiene la fe en la Iglesia Católica. Yo no tengo la fe en la Iglesia Católica, pero mi fe protestante no se edifica en detrimento de la Iglesia Católica. Y yo no voy a proceder con el procedimiento de Alarcón, porque la regla de fe y la regla de conducta que yo decido tener no es la conducta de Alarcón. Es el Evangelio de Jesucristo, las prácticas de Jesucristo, la conducta de Jesucristo, la mansedumbre de Jesucristo. Y predicar la verdad de Jesucristo. Yo cuando hablo del Evangelio no lo relativizo ni un momento. Ustedes no me van a escuchar a mí predicar un Evangelio relativizado. Yo predico la predestinación, como la enseña la Iglesia Reformada, la gracia, como la enseña la Iglesia Reformada, la sola fe, como la Iglesia Reformada. Defendí sola Escritura con complacencia, como la defiende la Iglesia Reformada, y cada vez que a mí me toca un debate, yo defiendo las doctrinas reformadas. O sea, yo no estoy relativizando la fe reformada para darme besitos con los católicos, ni para decir que esté todo en paz, porque yo tampoco estoy todo el tiempo, digamos, en esa actitud. Yo puedo debatir con un hermano católico, pero eso no me va a llevar a mí a distorsionar la fe católica, a entenderla desde otro punto de vista, que no sea el punto de vista católico. Si yo hago hermenéutica, yo tengo que interpretar como un católico lo que dice la Iglesia Católica, entender ese paradigma, y desde ese paradigma, una vez que yo lo entiendo al paradigma, yo puedo salir, pero yo tengo que explicar bien lo que dice San Juan Damasceno. San Juan Damasceno nunca dice que hay que besar cuadros para ser católico. Yo no te dije San Juan Damasceno, te dije el segundo concilio de Nicea. Y pienso que todo este revoleo de palabras a mí se me hace superfluo, ¿no? Porque en última instancia intentas como ningunear la inteligencia. Nadie te entiende. O sea, no somos capaces de entenderte, ni yo, ni Asaf, ni la gente que también dice, oye, ¿qué está pasando con Jonathan, no? Entonces este insulto es como un insulto a la inteligencia, de que no tengo la capacidad de entender lo que dijo el Damasceno, ¿no? Por supuesto que entiendo lo que dijo el Damasceno, vinculó cristológicamente los cuadros con la veneración a causa de la encarnación.
Yo lo que te dije es que el segundo concilio de Nicea declaró anatema a todo aquel que no bese las imágenes. De hecho, hay un sacerdote ortodoxo que hace unos días salió y dijo, efectivamente, es así. El segundo concilio de Nicea dice que quien no bese las imágenes es anatema. ¿Por qué? Porque hay una vinculación cristológica. Entonces no es como que le estamos levantando malas palabras al catolicismo. Esa es la realidad del catolicismo. El catolicismo también se decantó por una distinción semántica con los términos de la hiperdulía, la latría, el duleo, etcétera. También los vas a negar, también son reales. Y estas han sido las excusas para ellos hacer esto. Ahora, yo no estoy diciendo que el catolicismo no pueda defenderse. Ellos pueden hacer una defensa. Lo que yo estoy diciendo es que no hay una comunión con el catolicismo justamente por este tipo de acercamientos que ellos tienen a la teología, porque diferimos totalmente. Por ejemplo, a ver, yo te he escuchado, Jonathan, decir que si nosotros nos oponemos en cierta medida al catolicismo somos anticatólicos, o que hay una suerte de anticatolicismo que puede llegar a movernos. Mira, te voy a leer, por ejemplo, aquí el artículo 15 del libro de Concordia. Literalmente dice que el Papa formará parte del reino del anticristo. ¿Crees tú eso? No. ¿Ves? Yo te leo por acá el artículo de Esmacalda. La mayor y más horrible abominación del cristianismo es el papado, en el artículo 2. Entonces, ¿quién es más coherente? ¿Yo como protestante que tomo el legado de los reformadores en cuanto a la visión que tenían con Roma, o tú que nos quieres vender una suerte de ecumenismo en el que hay diálogo pero no hay realmente algo en el que podemos estar de acuerdo? Pero te sigo leyendo porque, a ver, tú te dices también que eres calvinista, pero también tengo confesiones calvinistas aquí que hablan pésimo del papado y pésimo de la misa. Artículo de Esmacalda sobre la confesión. Dice acá, por ejemplo, que es totalmente en contra de la escritura. Tengo el artículo del Catecismo Mayor de Lutero que dice que la pérdida de la escritura está sobre el papado. Perdieron la escritura. Está el libro de Concordia que dice básicamente que tenemos que sacar de las tinieblas del papado a la verdad de su palabra mediante la obra, justamente la exposición de las escrituras. No sé si estés de acuerdo con eso. Tengo por acá, por ejemplo, los institutos a la religión cristiana de Calvino que dicen que es tanto más detestable, dice aquí, la misa en el mundo del papado. Entonces, cuando yo hago este tipo de declaraciones, tú dices, eso es anticatolicismo, eso es garroterismo. Caramba, yo solo estoy siendo un católico, un protestante muy coherente, que tomando justamente del trabajo magisterial de mi pueblo, porque yo no sé si tú sabías que la Iglesia Metodista procede a la Iglesia Anglicana, y de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, uno de ellos dice que la Iglesia Católica erró, y no solo la Iglesia Católica erró, sino también las iglesias ortodoxas. Yo no sé si sabías, por ejemplo, que la Iglesia Metodista en sus 25 artículos dice que no se le debe negar al pueblo, y en la Iglesia Católica se les niega la copa al pueblo. Entonces, ¿cuál comunión? ¿Cuál diálogo? A ver, dime, ¿de qué dialogamos? ¿De cómo me fue a mí ayer en la tarde en la casa? ¿De qué comí antier? ¿Qué diálogo hay con Roma? Roma no ha cambiado un ápice. Roma sigue a ver, si Wesley se levantara hoy de la tumba, Wesley que aceptó la perpetua virginidad, ¿tú crees que aceptaría la Inmaculada Concepción? ¿Tú crees que aceptaría la infalibilidad papal? Una de las cosas por las cuales los anglicanos y católicos no se pueden juntar es por el tema de la Inmaculada Concepción. Los veterocatólicos surgieron en la escena por la infalibilidad papal. Hoy existen los sedevacantes justamente por los términos que Roma sigue acuñando. O sea, ¿cuál? Dime, Jonathan, ¿cuál diálogo, cuál ecuménico es el que tú propones? Ok. Vamos a escuchar a Johnny, entonces voy a hacer la introducción de la persona que está con nosotros para que hable. Dale, a ver, para que voy a buscar el libro. Mira, Edgar, ese fundamentalismo que estás haciendo vos de empezar a revolear como Gloria Álvarez en el debate con Laje. Yo te estoy mostrando las actas y magisterios de nuestra iglesia, nada de revolear. Por eso, pero las estás revoleando porque no estás entendiendo los documentos históricamente. Otra vez nadie entiende, Johnny, solamente tú. ¿No es un insulto a la inteligencia un tanto egocéntrico eso? ¿Otra vez nadie entiende, Johnny? Cuando los reformadores decían que la misa es una abominación, nadie lo entiende, solo tú, Johnny. No, pero yo no te estoy diciendo, déjame hablar porque cuando vos hablas yo te dejo hablar. Cuando yo hablo, Néstor se pone a pasar los mensajes de la gente y vos me interrumpís. No. Entonces, déjenme desarrollar. Mirá, este libro se llama Cosechando los frutos, aspectos básicos de la fe cristiana en el diálogo ecuménico. Tiene 24 capítulos donde aparece una historia de cómo las iglesias fueron dialogando entre sí. Tenés, por ejemplo, el consenso básico sobre la justificación, puntos de partida para la declaración conjunta, la compatibilidad en algunos aspectos, la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Bautista, la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Presbiteriana, diálogos con la Iglesia Metodista, diálogos con la Iglesia Luterana, los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, los diálogos con la Iglesia Bautista. O sea, hay
una historia de diálogo ecuménico que esa vos no la podés negar desiderativamente por un acto de voluntad. Y la teología es una ciencia histórica, también se va gestando históricamente. La teología no es leer un documento de hace 500 años como un fundamentalista yihadista, aquel que ha quemado la biblioteca de Alejandría como el califa Omán, más o menos, y decir, mira, la Sura 34 dice tal cosa, la Sura 39 dice tal cosa, la Sura 48 dice tal cosa. La teología se va entendiendo en una relación con la historia de los pueblos, con la circunstancia pastoral que tienen los pueblos. Y no te olvides nunca que la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia metodista y las iglesias históricas son aquellas que comenzaron este movimiento que después fue acogido por el Vaticano. El ecumenismo tiene que ver con la intención. No. Recuerda tú que Roma hizo su propio concilio. No acogió el movimiento que nosotros hicimos en el Concilio Mundial de Iglesias. No te equivoques. Interpretó de otra manera. Obviamente que el Concilio Vaticano II tiene su interpretación del movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico tiene muchas interpretaciones porque cada iglesia que acude al diálogo ecuménico tiene sus propios presupuestos teológicos. Lo que no se hace en la teología es poner mi presupuesto por encima del otro para dialogar con el otro, sino buscar... Pero eso hizo el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano no te considera que estás plenamente en la fe. Pero evidentemente, porque en eso consiste. Pero yo no estoy negando que la Iglesia Católica se considera a sí misma como la iglesia depositaria de la fe que tiene el legado de la tradición oral de Jesucristo con los apóstoles y la sucesión apostólica. Pero Johnny, lo que yo te estoy diciendo, que ellos tienen ese exclusivismo, esa arrogancia de decir somos los únicos, y cuando yo digo también soy el único, tú dices que es fundamentalismo. Johnny, ¿por qué no dices lo mismo de la Iglesia Católica? No, yo no te estoy diciendo eso. A ver, cuando vos hablás de la Iglesia Católica, vos no podés sembrar un prejuicio sobre lo que dicen ellos. Lo que hay que entender, el punto de partida que ellos tienen para hacer la reflexión teológica que ellos hacen. El punto de partida con respecto a la lógica, a la coherencia, a la autoridad, el concepto de autoridad que ellos tienen, el concepto de fe que ellos tienen, la hermenéutica que ellos usan. Mira, piensa todo, Johnny, piensa en esto un momento, dame un segundo. Todo esto que estás diciendo, Johnny, yo te voy a hacer una pregunta. La hermenéutica, la fenomenología de Husserl, que Gadamer, que esto, que aquello. Nada más dime, ¿Roma me considera que estoy plenamente en la fe, sí o no? No. Punto. Pero no me importa. ¿Por qué? No. Porque al final de cuentas todo el diálogo que pueda dar no va a ir más allá del trabajo magisterial que Roma hace. Esa es la parte que tú no entiendes, que todo este diálogo, todo este revoleo de ideas no lleva a ningún punto cuando hablamos teológicamente con Roma. Roma sigue considerando que tú eres de segundo orden, tú no eres plenamente cristiano como ellos. Pero a ver, déjame que haga un desarrollo, porque yo no soy como vos que voy a empezar a revolear cosas. Yo tengo que hacer un desarrollo. Pero no hagamos monólogos, interactuamos los dos. Pero si cuando vos hablas yo te escucho, cuando vos terminas de hablar yo hablo. Dale. No estoy haciendo un monólogo, yo te estoy escuchando lo que vos decís y pretendo que hagas lo mismo conmigo. Dale, precioso, dale. Yo te digo es que yo no revoleo cosas, lo que hago yo... Dale, chiquito, dale. Bueno, no soy chiquito. De hecho, mido 1 metro. Cariño, a que no te piques, dale. Mido 1,90 m, no soy chiquito. Entonces, mira, la teología se va desarrollando en una relación con otras ciencias, como la filología, como la hermenéutica, como las ciencias humanas, como las ciencias históricas, como las ciencias del espíritu, como la hermenéutica, como la sintáctica, la gramática, el psicoanálisis. La teología va progresando con la comprensión moral. Nosotros no estamos en la época donde estamos en la guerra de los 100 años, hacemos en el casamiento de la reina Margot, entran los católicos y matan a los hugonotes, y nosotros vamos a Sicilia a matar a los católicos, y no estamos en esa época. Hay un desarrollo, la teología va progresivamente penetrando en la revelación, va progresando en la comprensión moral, abolimos la esclavitud, abolimos el trabajo esclavo, es decir, fuimos progresando en la comprensión moral, y entonces, obviamente que nosotros vamos acompañando esos progresos, vamos entendiendo un poco cuáles son las normas del parque humano, cuáles son las normas de convivencia que nos permiten a nosotros disentir
porque yo no soy alguien que se da besitos, yo no me doy besitos con nadie, yo disiento. De hecho, yo puedo escribir un libro como fundamentación de la religión cristiana, criticando muchos aspectos del catolicismo. El asunto es, ¿puede un católico reconocerse en lo que yo estoy enseñando? Un católico que me escucha y me dice, a ver, por ejemplo, yo ahora voy a explicar cómo pienso yo el catolicismo. Si hay un católico que me escucha y dice, está bien, lo que dice Jonathan del catolicismo es lo que nosotros interpretamos de nuestra iglesia. Ahí vamos, Gaby. Ahí, perdón, ya me termino, ya cierro. Obviamente que la Iglesia Católica, si entiende la autoridad desde un punto de vista de una eclesiología visible, evidentemente que ellos van a decir, nosotros como el pueblo de la fe, somos el depósito de la fe y nosotros resguardamos esa tradición a partir de la sucesión apostólica, que es el aspecto visible de esa continuidad. Entonces, efectivamente que el católico tiene esa prerrogativa. Nosotros como punto de partida tenemos el libre examen y la sola fe. No tenemos esa continuidad magisterial visible que nos permite a nosotros autoproclamarnos como pertenecientes a una comunidad visible, históricamente visible, reconocible como la única iglesia verdadera. Nosotros tenemos como partida nuestra propia fe. Nuestra propia fe. Incluso la mayoría de los protestantes se apropia de la tradición protestante dentro de su propia eclesiología. Hay una eclesiología bautista que se adueña de la tradición protestante al modo bautista. La iglesia metodista no se apropia de la tradición protestante de la misma manera que la iglesia bautista, porque la iglesia metodista tiene otra agenda, que es una agenda social, una agenda más vinculada a las situaciones concretas que transitan los pueblos, a la historia de los pueblos, a las situaciones económicas, políticas, sociales, el derecho. Entonces la iglesia metodista va a abrevar a la tradición protestante, a buscar en la tradición protestante aquello que alimenta su propia tradición. Cerrá, bro, cerrá la idea. No, pero deja que termine, Johnny. Pero continúa. Tranquilo, si vos también cuando hablas tranquilo, vos también. No, porque acá está Asaf que no ha participado, ¿no? Para poder participar todos. Ya lo escuchamos a Gaby también. Entonces, evidentemente que yo entiendo los presupuestos de la Iglesia Católica. Ningún católico me condena por ser protestante. Si alguno lo hace, no está siendo fiel a lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no condena a un creyente por el hecho de ser protestante, sino por ser hereje. ¿Pero qué es el hereje? Aquel que está en la fe católica niega la fe católica, pero no es lo mismo, la herejía formal no es la misma que si yo nazco en una fe protestante. Pero no hagas ese circo, porque no estamos haciendo un circo, acá no estamos para hacer circo. Pero soy un ser emocional, no tengo emociones y lo que estás diciendo, por supuesto, soy susceptible a ello. Está bien, vos podés... No es un circo, por supuesto tú también sientes lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y lo que estoy diciendo creo que no tiene sentido y te lo voy a decir. Pero quiero que hable Asaf. No es cuestión de sentido, no. La cuestión no es ser emocional, es no ser payaso, nada más. Te estoy diciendo, el artículo este es Sacrosantum Concilio y el Unitatis Redintegratio y Gaudium et Spes plantean... No son dogmáticos. No son dogmáticos, pero son pastorales. Y la pastoral es lo que el católico la manera que tiene el católico de apropiarse de la dogmática. Ningún católico hoy puede condenar como hereje formal a todo protestante, porque el protestante que nace en el seno de una familia protestante no abjuró, no negó su fe católica. No es lo mismo una persona que nace en la fe católica y la niega la fe católica y se va de la fe católica. Yo nací en la fe católica y la negué. ¿Qué soy? Hereje formal. Ahí lo tienes. Se cayó todo. Claro. Pero dale, Asaf, dale. Oh. No, deja que termine Jonathan. Pero es que Jonathan tiene una hora hablando. Hay que hacerlo más dinámico. Vamos a escucharlo a Gaby. Ok. Antes de que Gaby entre, espérense un momentito, porque tengo una gente que está ahí para que ya no espere más. Vamos a dar la bienvenida al bueno de Carlos, que entró como polizonte, ¿verdad? Así que ahí está Carlito. Pero vamos, Asaf, te escuchamos. Bien. A ver, yo estoy tratando de entender lo que plantea Johnny. El tema es, Johnny, el siguiente, es que nosotros en las redes nos enfrentamos a gente que no conoce, quizás vos conoces mejor todas esas declaraciones oficiales de la iglesia, que otros no conocen. Imagínate que hay uno que es famoso, que se hizo católico
de ser evangélico, al otro día ya estaba en un canal destruyendo el protestantismo. ¿Con qué base? Con ninguna. Ese es el problema. Que quizá vos tenés más base y más criterio del catolicismo para hablar que ese personaje, que es más experto en choripanes que en teología católica, en dogmática católica. Ese es el tema. Y que nosotros nos enfrentamos a ellos. No nos enfrentamos a gente que conoce las doctrinas, porque si viene un sacerdote bien formado, probablemente terminemos haciendo el diálogo que vos quizás tanto anhelás, si hubiera un sacerdote. El problema es que los sacerdotes que suben a las redes sociales son otros garroteros como el curateca, que es un garrotero más. No es alguien con quien se pueda hacer un diálogo ecuménico. Yo entiendo por ese lado. El tema aquí nos enfrentamos nosotros. Por otro lado, yo pertenezco a una iglesia grande acá en Tucumán que por domingo llegaban hasta 20 y 30 personas nuevas todos los domingos. De esas 20 a 30 personas nuevas, permiso un segundo, te puedo asegurar que 20 eran católicos nominales. Ahora, ¿vos crees que yo tendría que haberle, nosotros como iglesia en aquel tiempo, le tenemos que haber dicho a esa gente, miren, ustedes ya son católicos, no tienen que ser acá, vuelvan a su parroquia el domingo que viene? No, esa gente necesitaba a Cristo. Venía a nuestras iglesias porque necesitaba a Cristo, porque se bautizaron, hicieron la comunión, fueron 2 o 3 veces a misa y nunca más se lo buscó, nunca tuvieron un pastorado, nunca tuvieron un discipulado. Y entonces esa gente necesita a Cristo. Yo no puedo decir, no, mirá, venite el domingo, yo a ellos les voy a dar las lecciones bíblicas y a ustedes que son católicos les vamos a dar catecismo para que vuelvan a su parroquia. No, déjalo acá, porque ya intentaron ser católicos, ya fueron a su parroquia, ya fueron al catecismo, ya hicieron la comunión y no les sirvió de nada. Entonces se llevaron un pedazo de galleta a la boca y no les sirvió de nada. Esa gente necesita a Cristo. Yo no puedo decir, no, mira, te voy a enseñar catecismo para que vos te sigas siendo católico. No, sacalo de ahí. O sea, sacalo, como dice el dicho, matalo antes que se muera, sacalo de ahí, predicarle el evangelio. Esa gente necesita a Cristo. Estos que vienen acá, a nuestros canales, también necesitan a Cristo. Lo único que tienen es retazo de un canal, retazo de otro canal, retazo de aquel, de Alarcón, del otro, y sobreviven así, a duras penas, a los tumbos, a los botes, y con canales que se terminan metiendo en la vida personal de uno, de otro, que no les sirve de nada, no les sirve de nada. Eso no quita que nosotros muchas veces fallamos también en esta tarea porque nos involucramos en esas cosas, es cierto. Pero yo creo que son dos cuestiones distintas. Sí se puede llegar a dar un diálogo ecuménico con un sacerdote que realmente conoce la doctrina, se puede llegar a dar. Pero nos enfrentamos a gente que no conoce ni siquiera la doctrina católica y muchas veces nosotros terminábamos cayendo en eso y necesitábamos corregirnos también y entender que esa gente necesita a Cristo. Más allá de que vienen, nos insultan, averiguan el nombre de nuestra familia, nuestras direcciones, tenemos que hacer el esfuerzo, perdonar a esa gente y decir, necesitan a Cristo, no son gente con Cristo. Aunque se vayan y se atraganten con hostia, no tienen a Cristo y nosotros tenemos que predicarle y decirle, necesita a Cristo, necesita ser salvo porque no lo son. Adelante, Néstor. Ok. Antes de que Johnny pueda entonces responder esa parte, vamos a escuchar a Carlos. Carlos. Bueno, gracias, Néstor, por permitirme estar entre los hermanos. El mismo tema que a veces uno trata como de reflexionar y entender el sentimiento de los hermanos. Y yo siempre he dicho que Jonathan, porque ahora mismo se ve como si fuera el centro de atención en este diálogo, es inevitable, ¿verdad? Por el sentir que tiene la mayoría de los que nos consideramos evangélicos históricos, con ese celo por la palabra, con ese celo por la doctrina, históricamente hablando y bíblicamente hablando. En parte yo me he puesto a reflexionar mucho de Jonathan, nuestras discusiones, nuestros pleitos, y a veces yo digo, Jonathan, lo veo como con un corazón humanístico y con un sentimiento que él vive mucho por la vista, pero eso no es malo, pero en cierto sentido, si él eso no lo logra filtrar por la fe, va a tener ciertas complicaciones en base a la realidad delante de Dios. Porque nunca ha habido en la historia de la humanidad, ni de la existencia, una persona más garrotera que Jesucristo. Si nosotros nos vamos a tildar de garroteros por decirle la verdad a la persona que está perdida, porque estamos plenamente convencidos de ellos, yo no voy a citar a ningún filósofo ni a ningún teólogo. Yo no los necesito. Aunque entiendo el principio de sola escritura, yo no los necesito. Yo no necesito a ningún filósofo para yo poder entender cuál es mi compromiso delante de Dios. Si yo hablara como habló Jesucristo en su momento, en Mateo 23, desde el versículo 3 en adelante, cuando él le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
guías de ciegos, serpientes, generación de víboras. Cuando yo si yo le cito ese texto a un católico, va a ser todo sumado en ese solo texto de todo lo que yo le haya podido decir a un católico. Cuando yo le digo, tú no eres mi hermano, tú no conoces a Cristo, tú no tienes el Espíritu Santo, porque no ha habido una sola frase de ningún hermano evangélico en toda la historia de la Reforma y anterior a la Reforma y todos los que dieron sus vidas, como las decía mi Señor Jesucristo. Entonces, Jonathan, y cierro con esto para escucharlo a ustedes, yo te entiendo porque hay muchos católicos que cuando yo me topo con ellos, como Horacio Giusto, como católicos que he compartido en tu canal, que hemos tenido muy buenos diálogos, entre otros aquí en República Dominicana, sacerdotes que he hablado con ellos en programas de televisión y radio de mi país, y los oigo con un buen sentir de una buena conversación, pero dentro de mi corazón algo me dice, no dejes de decirles que están perdidos, no que son mis hermanos a media, no que yo tengo la plenitud a media, no que yo puedo ser hermano a media, no, es que ellos no conocen a Cristo. Y aunque uno revise todos los documentos sabidos y por haber históricamente del catolicismo romano, Roma es una sede perdida, es una sede que cae. Y mientras sigan al máximo pontífice infalible, con su magisterio infalible, que tengan que ponerse una mordaza en la boca para decir lo que dice el Papa, que Cristo fue el mayor fracaso en la cruz, porque Dios lo mandó a un fracaso, y lo diga de esa manera tan alegre, aunque tú digas, no, es que los documentos, eso es Roma. Y te digo algo, querido Johnny, los que verdaderamente defienden el catolicismo romano son Sacrosantum, Santiago Alarcón, Cruz Iniesta. Todas esas personas son los que verdaderamente defienden a Roma, porque ese siempre ha sido el espíritu de Roma. Los que están en una diatriba, en una contradicción en su propio interior, como Horacio Giusto, entre otros, y lo menciono porque está ahora mismo en la palestra tratando de averiguar por qué la sola escritura no es diabólica, porque la sola escritura es diabólica para Roma. Entonces le está tratando de hacer un mejor esfuerzo para tratar de entendernos a nosotros. Johnny, por más amor que tú le tengas al prójimo, el amor al prójimo mayor que podemos tener es decirle la verdad a Roma y a cualquier otro que salga de esos fundamentos de la palabra de Dios. Aunque nosotros tenemos nuestras diferencias, nosotros por lo menos no tenemos ese problemón que tiene Roma. Gracias por la oportunidad. Johnny, te escucho. Y entonces vamos a... Dale. Mira, el cristianismo no es solo un conjunto de doctrinas que hay que defender de cualquier manera. El cristianismo no es solo un conjunto de verdades para que vanidosos, vanagloriosos, orgullosos, pecadores, lujuriosos y mentirosos defiendan esas verdades de cualquier manera. Todos nosotros somos pecadores y nosotros tenemos que defender a Cristo a la manera de Cristo. Y Cristo defendía la verdad contra los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos eran hipócritas. Enseñaban una cosa y practicaban otra cosa. Y Jesucristo les enseñaba a los fariseos como quien tiene autoridad. Porque Jesucristo fue 3 veces santo y no pecó nunca. Y enseñaba con autoridad. Yo no puedo enseñar con la misma autoridad con la que enseñaba Jesucristo. Pero yo puedo desear que Jesucristo me santifique para que me dé cada vez más autoridad. Yo no voy a tener autoridad para enseñar el Evangelio si yo miento, si yo ridiculizo a alguien que también dice amar a Cristo como yo. Porque el mismo principio dice, si alguien predica el Evangelio en nombre mío, no se lo prohíban. Yo no soy juez. La Biblia no le dio ni a Carlos Veló, ni a Edgar Pacheco, ni a Néstor Díaz, ni a Gabriel Asaf el derecho de ser jueces que dictaminan quién está adentro y quién está afuera, quién es parte del trigo y quién es parte de la cizaña, quién es oveja y quién es cabrito. Eso lo va a decidir el Padre al final de los tiempos. Mientras tanto, todos nosotros somos pecadores en recuperación y que el único modelo que tenemos que seguir es a Jesucristo, no al Arcón. Entonces la pregunta es, si yo quiero hacer este video, ¿es para tener más suscriptores o para presentar la gloria de Cristo? Si yo quiero tener más suscriptores y quiero con morbo
distorsionar, mentir, exagerar o hacer hincapié en el pecado de la Iglesia Católica para que todo el mundo crea que yo soy santo y Alarcón es pecador, que yo conozco a Cristo y aquel no, que yo estoy en el cielo y aquel en el infierno, que yo soy justo y aquel es injusto, que yo soy bueno y aquel es malo, si ese celo por la verdad te lleva a vos a creer que vos estás bien y que aquel está mal, o a decir, por ejemplo, te doy gracias, Señor, porque no soy como esos católicos que chupan yeso, que lamen yeso, que besan cuadros. Yo diezmo la menta y el comino y hago ofrendas todos los días a la mañana, ¿ah? Mirando así hacia el cielo, vanagloriándose con tu propia religiosidad, porque vos sos un buen religioso, en cambio los católicos son gente muy perdida, muy diabólica, muy pecadora, en comparación con vos, que sos la luz radiante de la paz y del evangelio. No, todos nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. Y el único que puede dar testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos cristianos es el Espíritu Santo. Y el que va a separar el trigo y la cizaña es Dios. Y Él es el juez, el que va a juzgar con juicio justo a las naciones en el trono de Jesucristo. No somos nosotros. Sí, ya está, pará, ya vas a hablar vos, tranquilo. Ya vas a hablar. Entonces... No te piques. No, simplemente para que me dejes desarrollar. Sigue, Jonathan, no te preocupes, dale. Entender que si yo quiero presentar la gloria de Cristo, yo tengo que hablar como Él. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo anda? Yo tengo que hablar como Él. Tengo que expresar con la mansedumbre con la que Él expresa. Cuando Él es duro y cuando Él es violento, es porque tiene autoridad, pero el mandamiento es que todo cristiano debe ser sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienten y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de Él. Y yo tengo que ser sufrido, manso y paciente, y enseñar con paciencia y mansedumbre a los que se oponen, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un video donde lo que yo quiero hacer es escrachar al hermano para que la gente que me ve a mí lo odie a ese hermano, yo teniendo la posibilidad de hacerle una corrección, vos podés interlocutar con otros católicos, donde vos puedas edificar a tus hermanos en la fe, en la piedad de Jesucristo. Porque repetir y empezar a revolear concilios y versículos bíblicos sin tener la mansedumbre y el amor de Jesucristo, eso no es el Evangelio. Y si nosotros queremos ganar suscriptores y tener fama y plata y vistas, pero no queremos sembrar la mansedumbre e imitar a Jesucristo, porque el modelo no puede ser, el razonamiento de un cristiano no puede ser, como Alarcón es malo, miente y es agresivo, yo también tengo que ser malo, mentir y ser agresivo, porque yo le tengo que responder a Alarcón a la altura de lo que Alarcón hace. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, no es que quiera hablar de él, me pongo cualquier ejemplo, Pepito, el pistolero, cualquiera. Entonces yo no puedo tomar eso como criterio. El criterio para vencer a aquel que odia no puede ser que yo también lo tengo que odiar, que yo tengo derecho a odiar porque él también odia, que yo tengo derecho a mentir porque él miente, que yo tengo derecho a distorsionar porque él distorsiona, que yo tengo derecho a utilizar métodos carnales porque él también utiliza métodos carnales. Y si él hace escarnio, yo también tengo que hacer escarnio. Y si él es contencioso, yo también tengo que ser contencioso. Bueno, si esa es la regla que nos mueve a nosotros, yo estoy leyendo otro evangelio. No que lo estoy practicando, pero al menos yo estoy leyendo otro evangelio, ¿sí? Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿qué quiero presentar? ¿A quién quiero mostrar cuando yo hago este video? Si yo quiero mostrar la gloria de Cristo, mi conducta tiene que ser la de Cristo. Tratar de imitar la conducta de Cristo. Y si lo que quiero hacer es ganar suscriptores, yo tengo que hacer cualquier cosa. Tengo que agarrar, pelearme con cualquiera, hacer escarnios, contiendas, pleitos interminables, discusiones interminables. Ahora, yo pregunto, si alguien se siente edificado viendo una contienda, un pleito y un escarnio, es porque esa persona está en la carne. Y si esa persona carnal
que disfruta del morbo de ver a dos cristianos así sacarse las uñas y los dientes. Después me escribe y me dice, gracias Gabriel, gracias, porque gracias a vos y ese video que hiciste destrozando a Ferreira, que yo estaba así en mi casa, así tomando una pachecoca y comiendo unos nestoritos, estaba así disfrutando de cómo destruías vos a los católicos y cómo avergonzabas a aquel, no sé, a aquel otro. Entonces, no te olvides de los chicles Ramos también. De los chicles Ramos. Sí, hace una con Carlos Veloz también. Yo no me puedo llevar por los mails que me manda gente carnal cuando ve que yo me comporto carnalmente y me aplaude. Por yo ser Cierra. Bueno, igual el canal es de Néstor, ¿no? Así que vos tranquilo. No te piques. Nada más digo que no te sientas tanto para después interactuar, porque ya somos 5. Yo sugeriría, ¿verdad? Humildemente, que Néstor llevara los tiempos cronometrados, porque para que sí se evite quizás, ¿verdad? Entiendo. Lo que pasa es que yo soy de las personas que me gusta escuchar cómo todos se desplayan. Sí, pero sí, Edgar, yo entiendo a Edgar también, y para que no se vea esa fricción. Entiendo eso. Está bien. Bueno, pero como esto no es un debate, es un diálogo. Sí, quiero responderle a Jonathan, Néstor. Déjame darte. Entonces, mire, este punto, para que toda la audiencia que está escuchando, somos ya casi 1,600 personas conectadas. Entonces, estamos conectados desde el canal del Teólogo Responde, para que sepan, una pregunta estaban haciendo mucho. Y en segundo lugar, no es un debate. Esto se llama diálogo. Es un diálogo. No tan picado, pero es un diálogo, sí. Es un diálogo entre los hermanos, y estamos desarrollando, para que sepan cuál es la temática, es obviamente teólogos conversando con filósofos, y obviamente tenemos aquí unos cuantos hermanos que hemos estado desarrollando unas cuantas concepciones adecuadas de cómo evaluar el trabajo que se hace en el campo apologético en Internet. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entiendo el punto que Jonathan está presentando, es un punto muy interesante, es de que nosotros tenemos que no valernos del morbo, sino enfocarnos en la predicación del evangelio, aunque eso implicará obviamente un choque de enfrentamiento con grupos en particular, pero prácticamente que el objetivo sea a través de una conducta que pueda ser aplicable a la luz del carácter cristiano. Eso es lo que más o menos está presentando Jonathan. Es una idea que también han presentado unos pastores que consumen nuestro contenido, así que creo que es una idea muy interesante. Vamos a escuchar entonces a Edgar, que también tiene un punto ahí llamativo. Claro, mira, lo primero que voy a decir acá es que parece que Jonathan quiere fungir como juez del contenido de YouTube, ¿no? Y que sigamos sus lineamientos cuando muchos cristianos igualmente pudieran sentirse sumamente ofendidos por el contenido que él hace. ¿En qué sentido? Porque muchos realmente consideran a Jonathan que no está firme en la fe, ¿no? De manera que estamos haciendo algo sumamente subjetivo al cada uno dar nuestra declaración, decir este contenido no me gusta, que el de Santiago, que el de Edgar, que el de Néstor, porque tienen moro. Netamente subjetivo, es decir, Jonathan no es quien pone los lineamientos del contenido de YouTube, porque hay mucha gente que incluso en el chat puede decir, no me gusta la forma en que Jonathan crea contenido, porque para empezar tiene un Buda ahí atrás, ¿no? Yo qué sé. Y hay gente que puede sentir su sensibilidad religiosa atacada al ver que Jonathan tiene un Buda y dice que no pasa nada, aunque sea una imagen de un Dios falso. ¿Se dan cuenta? Entonces, este asuntito de yo soy como el juez, ¿no? Que voy a dictaminar cuál es el contenido que se puede consumir y cuál es el contenido que no se puede consumir, a mí me parece netamente subjetivo. Ahora, es raro que Jonathan también no hable de hacer juicios, ¿no? Pero todo su discurso, todo el discurso que tuvo acá es un juicio contra quienes él considera el objeto de su desagrado, o sea, a quien él considera errados, quienes están haciendo malas cosas. Entonces Jonathan se convirtió de repente en un mini papa que nos va a decir cómo actuar todos y cada uno de nosotros, lo cual es por lo menos irónico, ¿no? Porque ¿cuál sería el sentido de emitir un juicio de valor, un juicio moral, si nosotros todos formamos parte del problema? Y Jonathan dice, yo también formo parte del problema. Pues todo se vuelve superfluo, ¿no, campeón? Todo no tiene sentido a menos que te arrogues realmente la autoridad moral de decir, mi contenido sí es bueno, mi contenido sí es pulcro, mi contenido sí cumple con los estándares. Si no puedes decirlo, entonces todo el juicio se vuelve superfluo, ¿no? Metámonos todos en la bolsa y todos nos callamos la boca. Ahora, cuando decimos que debemos hacer las cosas, como dice Jonathan, a la manera de Cristo, dime, Jonathan, ¿cuál interpretación es esa de a la manera de Cristo? Porque yo puedo tener una interpretación de la manera de Cristo. Los católicos tienen una interpretación de la manera de Cristo. Los ortodoxos tienen una interpretación de la manera de Cristo. ¿Qué volvemos a ver? Una interpretación individual de Jonathan que sentado en la palestra de la moral, escrachando a los hermanos que no piensan como él, nos dice, esta es la interpretación a la manera de Cristo. Lo cual no es una lectura individual, ¿no? De la persona de Cristo que hace Jonathan. Ahí lo tienes, ¿ves?
Es más, tú vas a estar mucho más de acuerdo porque tú eres el que dices que el protestantismo es un proyecto de investigación, de manera que tú estás investigando a Cristo a través de tu individualidad, la intersubjetividad, ¿no? Esta fenomenología de cómo interactúas tú con Dios y con los individuos, por supuesto que sí. ¿Qué tal si yo hago otra lectura, Jonathan? Y yo con la misma autoridad te digo, me parece que esa no es la lectura de Cristo, porque Cristo llamó hipócritas, llamó zorras, llamó todas estas cosas que a ti te parecen una incorrección política. Vas a decir, no, pero es que hay que verla en el contexto. ¿Ves? Todo se reduce a Jonathan interpretando el mundo que Jonathan se desenvuelve. Netamente fenomenología del individuo. Así que, ¿cuál sería el sentido de todo esto? Sino decir, todos estamos en la misma bolsa. Ahora, por supuesto, para no caer en esas ambigüedades, los cristianos establecieron ciertos requerimientos para decir quién es cristiano, por lo menos estas cosas que tú rechazaste ahorita que dijiste, a mí no me interesa lo que dice Lutero porque tenemos que hacer una lectura nueva. No, chiquitín, no es así. La realidad es que sí hay una regla de fe, sí hay un estándar de ortodoxia que nosotros tenemos que asimilar para por lo menos decir, este es el sentido de identidad, este es el sentido de pertenencia, es el sentido de orientación que como cristiano debo perseguir. ¿Cómo? O sea, yo voy a convivir ahora con los ídolos, voy a convivir ahora con los musulmanes, voy a convivir ahora con todos aquellos que denostan a Cristo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos que convivir a través del diálogo. No, no es tan sencillo. La religión tiene una visión exclusivista, por supuesto. Jesús no es un señor, es el Señor. Ahora, me parece muy interesante que tú dijiste algo ahorita, dices que yo soy hereje. Muy probablemente tú también eres hereje formal, Jonathan, yo no lo sé. Pero más allá de eso, ¿sabías que un gran porcentaje de la gente de Latinoamérica salió del catolicismo y por lo tanto, según los propios documentos del catolicismo, son herejes formales? Esos herejes formales que la Iglesia Católica escracha y que para ellos no forman parte de la fe, ¿tú quieres que tengan diálogo con Roma cuando Roma los escracha como herejes formales? Qué interesante, ¿no? Entonces es lo que yo digo, son estas lecturas netamente individualistas de buena onda, ¿no? De corrección política, de no hay que perseguirnos, de todo amor y paz. Esto no tiene sentido, no hay comunión en eso. Ahora, hay un juicio que hace la propia Escritura cuando dice que quien no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y yo considero, por ejemplo, que los católicos no están perseverando en la doctrina de Cristo, porque han añadido por lo menos a la regla de fe que sí seguían los cristianos y que tú dices que no importa, que sí siguió Calvino, que sí siguió Lutero, que sí siguieron los presbiterianos. A mí me da igual si los presbiterianos de ahora casan gays. Por lo menos los documentos magisteriales de ese cuerpo de reformadores que se desprendieron de Roma sí siguieron una regla a la cual yo puedo sumarme y decir, esta es la regla de fe a la cual nos sumimos, que los católicos hoy no siguen. De manera, y lo más interesante de esto es que lo que los católicos se han arrogado por siglos, es decir, y que han celebrado en concilios de que ellos son la iglesia verdadera, yo me lo tengo que tragar calladito y conformarme que me amen hereje formal. Y yo no puedo hacer declaraciones para no verme anticatólico, para no verme antigarrotero, para que Jonathan no vaya a hacer un contenido diciendo, es que esto es antigarrotero. Es que hay que entender esto, hay que entender esto. Todos los que estamos aquí en el chat, estamos participando de la intersubjetividad. Las lecturas que tú haces de la Biblia para mí están erradas. ¿Y por qué están erradas? Porque para mí te estás avergonzando del Evangelio. Porque si no le puedes decir a uno de tus amigos de la academia que están errados por ser católicos y creer que si no creen en la Inmaculada Concepción no se salvan, o si no creen en la infalibilidad del Papa no se salvan, es para mí es avergonzarse del Evangelio. En el mismo punto estaba Pablo cuando decía, no me avergüenzo porque los griegos podían creer que Dios, que es impasible, no se puede encarnar. O los judíos que veían al Mesías como un hijo del carpintero que venía a Nazaret y fue aplastado por el poder de romano, no podía ser el judío triunfante. Yo no me avergüenzo en el sentido de que digo, los católicos romanos hoy sí o sí no tienen salvación si siguen los documentos magisteriales y las máximas que Roma les ha establecido a través de los siglos. Ahora, por último, para cerrar pronto, ¿ves? Es raro que hables de que no emitamos juicios, de que no seamos garroteros. Todo lo que hiciste aquí, incluso con esa suerte de ironía, de sarcasmo, es emitir un juicio, Jonathan. Estás emitiendo un juicio. De hecho, muy probablemente la respuesta que vas a dar, vas a emitir un juicio, ya sea a favor de tus presupuestos o ya sea en contra de lo que consideras que nosotros estamos haciendo mal. Ok. Vamos a escuchar a Asaf y luego entonces bueno. Es como para la ronda era. Sí. Bueno, si vos me subí a 3 personas. No, está bien. Yo no tengo la culpa, no voy a escuchar los 3. No. Dijo Gabriel y después lo que dijo Carlos para responderle primero al otro. Yo me retiro para que queden Asaf casi. No, tranquilo. Yo tengo mi última participación, pero es justo que Jonathan, aunque no es un debate, yo no veo que sea un debate. No, pero no Jonathan responda así a cada cosa que se le dice. Por eso es que está usando la dinámica, si no lo veo como un debate, es un diálogo. Mira, si uno, porque obviamente estamos en contraposición de Jonathan. Si habla Edgar, que hable Jonathan. Si hablo yo, luego Jonathan, si habla.
No hay bueno, ningún está problema. bien, no te preocupes, lo vamos a hacer así. Yo me retiro, gente, porque se me está acabando la pila del teléfono, de verdad. Denle a Asaf y a Carlos. Jonathan, sabes que te quiero y luego nos pacateamos otra vez. La consumiste mucho, la pila. Sí, no, es que no tengo cable, ¿no? Improvisé. No, todo. la tuya, la mira, consumiste ahí. No, Jonathan sabe que lo quiero. Jonathan sabe que lo No, quiero. pero hay que decirle la verdad a los hermanos también. Sí. Yo creo que está genuinamente errado y él puede creer lo mismo de mí, pero Sí, igual lo sí. quiero, ¿no? Igual lo quiero. Abrazos, campeones. Hasta luego. Y de hecho, antes de que te vayas, ay, se fue. Iba a decir, para No, que se le va a hablara acabar de- la pila. Sí. Bueno, te escucho, Johnny. Era Habla. la pila. Me siento incómodo porque yo le quería responder a Edgar. Sí. A lo mejor él te está viendo, no te preocupes. Dale. Igual, ¿no? Porque Néstor piensa igual que Edgar, así que yo le hablo a Néstor entonces. Ok, Mira. déjame asumir el papel de Edgar ahora. Espérate. Ahora sí. ¿Qué tal, chiquitín? Vamos. Mira, hay una distinción entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros debemos hacer. Se llama distinción de verdades de hecho y verdades de pensamiento. Yo tengo que seguir lo que está acá escrito. Y si para Edgar lo que acá está escrito es relativo, entonces tienen razón los católicos. El protestantismo es relativista, porque para Edgar, entonces, vivir al modo de Cristo es que depende de cada uno. Y si para Edgar vivir al modo de Cristo es hacer escarnios, burlas, sornas, ser contencioso, malicioso, burlesco, hacer malas interpretaciones de los católicos, hacer leyendas negras para distorsionar lo que ellos creen, para poder defender tu fe en detrimento de la fe del otro, entonces tienen razón los católicos. Si el protestantismo es lo que dice Edgar Pacheco, el protestantismo es una porquería. Y voy a probar por qué. Primero voy a probar que el protestantismo no es lo que dice Edgar Pacheco. Ahora, fíjate lo que dice acá Cristo y veamos si esto es relativo, ¿no? Dice, segunda de Timoteo, y que quede claro que él fue el que se fue, ¿no? Porque después cuando utilicen lo que él hizo, pongan también que él se fue de este diálogo, ¿no? Que él se fue echándole la culpa a la batería. Pero puede ser verdad, Johnny. Puede ser por la batería, ¿verdad? Johnny. Pero dale. Bueno, que cargue la batería y que vuelva a subir entonces. Bueno, a ver, para que voy adentro porque acá no hay luz y acá sí hay luz. Entonces me vengo acá. No te vayas tú por la luz ahora, ¿eh? No te vayas tú por la luz ahora. Cuidado si te acaba la batería. Dale. Esta batería no se acaba en los momentos que le conviene. Mirá, veamos. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. A ver cómo me relativizan esto. Y yo sé que los tres más o menos piensan igual, aunque pueden tener sus diferencias. Somos relativistas los tres. Sí, porque no. Yo soy absoluto. Yo creo no, según Jonathan, hay que dejarlo. Es su argumento. Dale, Johnny, no te interrumpo. Bueno, a ver si acá puedo enchufar esto. Ahí está. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el que concede el conocer la verdad y escapar del arrepentimiento? ¿La broma de Pacheco o la soberanía del Espíritu Santo? Yo, para sacar a la gente del error, tengo que seguir la lógica del algoritmo que me permite tener más suscriptores reaccionando al canal católico ese convocante, o tengo que confiar en la soberanía de Cristo, donde la obra de Cristo se va a hacer con los que Él quiera, de la manera que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, por los medios que Él decida. Yo no tengo que seguir la lógica del algoritmo, yo tengo que seguir la lógica de Cristo. Y la lógica de Cristo es esto que está acá escrito. Este es el mandamiento.
Esto es lo que yo tengo que seguir. Yo no tengo que hacer lo que hace el hermano católico convocante, ni el garrotero católico. Yo no tengo que hacer lo que hace el católico. El mandamiento no es que yo haga lo que él hace. El mandamiento no es que si él me odia, yo lo odie. Y si la Iglesia Católica a mí me considera como hermano separado y como alguien que está en la fe por el bautismo, pero no está en la plena fe, si ellos me consideran hermanos, significa que ellos tienen una teología que se abre a la hermandad. Eso no significa que el católico tenga que aceptar que yo digo la verdad. Yo en ningún momento estoy diciendo, dale, subilo. No, se cayó. Es que parece que tiene floja la batería. La batería está mala. Dale. Bueno. Entonces, yo tengo que seguir lo que está acá escrito. El mandamiento es esto que acá está escrito. Y punto. Ahora, si yo en algún momento hice algo que ofendió a algún protestante o algún católico, esto que el otro, yo lo que tengo que hacer es pedir perdón. No reivindicarme en la ofensa, reivindicarme en la burla, en la sorna ni en la contienda. Si vos vas a vivir en la lógica del mundo, listo, entonces no hables de Cristo, ¿sí? El que invoca el nombre de Dios, apártese del pecado. El que invoca el nombre de Dios se tiene que apartar del pecado. Y la contienda es pecado, y la mentira es pecado. Entonces, si yo tengo que recortar lo que dicen los hermanos católicos para burlarme de los hermanos católicos, porque ustedes saben que el Segundo Concilio de Nicea no dice que hay que besar cuadros. ¿Sí? Hay toda una teología que sustenta todo eso, que yo no la comparto a la teología, pero fíjate la actitud, ¿no? No es lo mismo decir que yo la entiendo y no la comparto, a burlarme de esa lógica, a distorsionarla, esa lógica, a reducirla en una frase ridícula, que lo único que va a hacer es que la gente que a mí me escuche piense que los católicos son idiotas, tarados, idólatras y pecadores que están en el infierno. ¿Quién soy yo para decidir si un católico está o no está en el infierno? ¿Quién me ha dado a mí la autoridad para decidir quién se salva y quién no se salva? Si lo que yo tengo que hacer no es juzgar, lo que tengo que hacer es enseñar, es predicar, es edificar. Eso es lo que tengo que hacer, no juzgar. Acá nosotros no somos jueces y yo no estoy juzgando. Yo no estoy diciendo Néstor no es cristiano. Yo no estoy diciendo Gabriel no es cristiano, Carlos no es cristiano, Edgar no es cristiano. Yo no estoy juzgando. O sea, tú no estás sacando una conclusión, pero el concepto de juicio es más amplio. Por ejemplo, cuando yo digo, tú estás actuando mal porque no estás siendo coherente con este principio bíblico, ya eso es en sí emitir un juicio, pero es un juicio basado en la escritura, ¿o no? No, eso es una exhortación. Cuando yo te digo que tu procedimiento es incorrecto, yo te estoy exhortando a que procedas de buena manera porque sos mi hermano. Entiendo, pero la exhortación es un tipo de juicio. Está bien, pero no es la misma la exhortación que yo te digo a vos. Néstor, vos sos un creyente, sos un hermano. Y como tu hermano te digo, cambia la conducta. Cambia la conducta. No es lo mismo, y te muestro el fundamento de cómo vos tenés que cambiar la conducta. El fundamento. No todo cristiano tiene que ser siervo, tiene que ser amable, no tiene que ser contencioso. Ok, sí, pero eso es un tipo de juicio. La idea es esa, o sea, a final de cuentas, cuando yo digo, tú eres contencioso, estoy juzgando a la persona como contencioso. Claro está, es un justo juicio, porque si la persona lo es, estoy juzgando con justo juicio en ese sentido. Yo creo que lo que tal vez es en la categoría que hay diferencias. No sé si es que hay diferentes tipos de acepciones en la categoría de juicio. Pero no es lo mismo la exhortación que la condena. Decir, es otra cosa, ya eso es otra cosa. Condenar a un hermano es muy diferente a juzgar a un hermano. Claro, pero decir que decir que el católico se va a ir al infierno, decir que los que leen la Biblia de esta manera se van al infierno, que los que interpretan la fe de esta manera se van al infierno, es poner mi interpretación sobre el mandamiento. Esto no es mi interpretación, no hay muchas maneras de entender este texto que dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Es unívoco, sí.
¿Cuántas maneras de entender este texto hay? ¿Cuántas maneras de relativizar este texto hay para decir, no, mira, yo interpreto acá que lo que tengo que hacer yo es burlarme del yeso y burlarme de la Virgen y burlarme de los santos y ponerle peluca al Papa y hacer esto y hacer esto? Estás contendiendo con nosotros aquí. No. No estás fungiendo como buen siervo del Señor. No, por favor. Estoy exhortando. De verdad tengo muy poquita pila, de verdad. No me fui por miedo, Johnny, tú sabes que no. De verdad, Ponete otro celular. Ponete otro celular. Es que no estoy en mi casa, estoy en Estados Unidos, estoy en una casa ajena, entonces tengo poquita pila, pero estoy siguiendo. Celular, ¿no? Está hablando del celular, ¿no? El celular, sí. Bueno, mira, no hay muchas maneras de interpretar este texto. Y yo tengo que seguir lo que dice el texto. El texto dice que todo aquel que demande razones de la esperanza que hay en mí, yo le tengo que enseñar con mansedumbre. Y esa mansedumbre tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Como por ejemplo cuando Jesús le dijo raza de víboras a los judíos. ¿Ese tipo de mansedumbre te gusta? Pero no es lo mismo porque Jesucristo Jesucristo tiene autoridad para hacer eso. Los apóstoles no hacían eso. No les llamó nubes sin agua, por ejemplo, Santiago. No les llamó hijos del infierno, también Pedro. Claro, pero no va. Es una utopía la que manejas, Johnny. Pero los fariseos negaban a Jesucristo. Los católicos no niegan a Jesucristo. Los católicos estás en el punto. Para mí sí niegan a Jesucristo porque orbitan en torno al Papa. Por eso los reformadores les llamaron papistas, ¿ves? Por eso es importante el debate entre católicos y protestantes. Un debate que según tú no es necesario porque ellos no niegan a Jesucristo. Para mí sí lo niegan. No, pero yo no creo que Johnny no lo vea necesario, pues Johnny ha debatido con católicos. O sea, está claro. No creo que tal vez sea esa temática. Tal vez un poco incoherente el asunto de debatir con católicos. ¿Cuál sería el fin si al final ellos no niegan a Jesucristo? ¿Cuál es el debate? Simplemente algo superfluo. Yo debato con católicos porque yo no me avergüenzo del evangelio y quiero que vengan a Cristo. ¿Ves? No necesito creer yo para ser protestante. Yo no necesito creer que los católicos son unas víboras que se van al infierno. No necesito. Yo no estoy en la tradición protestante porque pienso que el catolicismo me lleva a la perdición. Yo no pienso que mis hermanos católicos se pierdan. Tú no eres coherente con el protestantismo, Johnny. No, porque para vos el protestantismo es eso. Porque vos entendés que el protestantismo, la esencia del protestantismo es ser anticatólico. Pero Johnny, el protestantismo es anticatólico, Johnny. Te leí todas las confesiones aquí y las declaraciones que hacen, no solo la confesión de Calvino, la helvética, la de Augsburgo, la de Concordia. Si yo soy anticatólico, Johnny, todos son anticatólicos. Son juicios que hace Lutero contra el Papa. Yo no tengo que seguir el juicio de nadie. Si exacto, Carlos, Johnny, exacto. Ese individualismo imperante sobre el cual tú te yergues, en el que tú solo interpretas, sacas conclusiones, juzgas. Esa es la parte. Vos acabas de decir que a Cristo hay que interpretarlo de cualquier manera. No, yo no dije. Yo no dije eso. Mira, te voy a decir lo que dije. Te dije que es muy conveniente que cuando emites un juicio sobre aquellos que consideras objeto de desagrado, nosotros compremos tu juicio. Y yo te dije que eso es muy relativo porque yo puedo tener una opinión diferente a la tuya. Yo te digo que yo sigo desde la visión reformada, por lo menos magisterial, que en efecto Lutero, Calvino, la confesión anglicana, la de Westminster, la helvética, los 25 artículos, son anticatólicos, plenamente anticatólicos. ¿Qué confesión seguís vos? ¿Cuál confesión? Los 25 artículos de religión metodista. Ajá. ¿Esa? Y ahí se considera, por ejemplo, que la Iglesia Católica ha errado, que vienen derivados de los 39 artículos de la lección anglicana que también dicen que la Iglesia Católica ha errado. ¿Es anticatólico eso? ¿Qué iglesia metodista hizo ese artículo? La Iglesia Metodista Inglesa. Da igual. Me preguntaste por cuál me rijo. Yo me rijo por los 25 artículos de la religión metodista. ¿La Iglesia Metodista de México de dónde viene? ¿De Inglaterra o de Estados Unidos? La Iglesia Metodista viene de John Wesley. No, pero hay dos clases de iglesia. La iglesia metodista congregacional, que es la que está en Inglaterra, que no tiene obispos. Bueno, yo no estoy en Inglaterra, yo soy episcopal, estoy en México. Ah, entonces vos seguías la iglesia metodista episcopal. Sí, entonces vos estabas con la jurisdicción del obispo metodista, ¿no es cierto? Colegio de obispos, no obispo. ¿Dónde están los decretos del obispo metodista que dice que la iglesia católica se va? En el libro de disciplina de la Iglesia Metodista de México, ahí están. La Iglesia Católica ha errado. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Y es una confesión de fe que tienen que adquirir todos los metodistas de México para poder ser parte de la iglesia metodista. No serían metodistas, serían católicos romanos, Johnny. Simple sentido. No, mira, la iglesia evangélica metodista argentina
que tiene el obispo Jara Reyes. Que son fiducia, son pro-gays ellos, ¿no? No necesariamente, no todos. Progresistas, ¿no? Son progresistas. El obispo anterior sí, el obispo actual no. El obispo anterior sí, el obispo actual no. Pero nosotros los metodistas en Argentina somos profundamente ecuménicos. Mira, qué interesante. ¿Y ese ecumenismo a qué lleva? ¿Ustedes consideran, por ejemplo, que la Iglesia Católica tiene la verdad plena? Pero ¿cómo? A ver, si yo considero... Después que nunca dejas claro qué es el ecumenismo, Johnny. El ecumenismo puede significar cualquier cosa para ti. No, es que lo que pasa, hermano, que el ecumenismo es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Por eso, ¿y qué es lo que es, Johnny? Porque esa frase también es muy ambigua. ¿Qué es lo que es el ecumenismo, Johnny? Mira, ¿Tú consideras que la Iglesia Católica tiene la verdad plena? No. Ahí está. Pero Pues ¿cómo voy a estamos diciendo, caramba, por eso debatimos con ellos. Edgar, yo puedo considerar que un hermano católico no está en la verdad plena. Ningún católico. Y sin embargo, albergar la posibilidad de que él sea un cristiano por el mismo decoro de tener la deferencia de darle la posibilidad a él y darme la posibilidad a mí, incluso... Eso, Johnny, pero eso no es deferencia, Johnny, porque esa es la visión que tienen los protestantes de la iglesia espiritual. De toda lengua, pueblo y nación en su conjunto, la iglesia es indefectible, independientemente de las sedes. Nosotros creemos eso, tú no necesitas tener la deferencia, eso ya lo creemos como protestantes, eso no es ecumenismo, no tiene nada que ver con el ecumenismo. Yo lo que quiero es que me digas, ¿qué es el ecumenismo que tú profesas? Tú, Johnny, ¿cuál es el ecumenismo que tú profesas y en qué consiste? Mira, yo sigo el ecumenismo como lo enseña la Iglesia Metodista en la Argentina, ¿sí? Y para mí, el ecumenismo es el intento de acercarnos confiadamente a los hermanos que predican la divinidad de Jesucristo en el marco del credo de los apóstoles, que para nosotros es el esbozo de dogmática, ¿sí? Como lo entiende Karl Barth también, ¿no? Karl Barth entiende, y muchos otros, bueno, muchos teólogos entienden, que el esbozo de dogmática es el credo de los apóstoles. Johnny, esa parte que acabas de decir me interesa. ¿Sabes por qué? Porque en efecto la iglesia primitiva se reunía en torno a la regula fidei, que es el esbozo, la sintetización del trabajo magisterial de los concilios, ¿no? Creo de los apóstoles, creo Niceno Constantinopolitano, creo Atanasio. En efecto, ¿sabes qué pasa, Johnny? Que la iglesia católica le ha añadido a la regula fidei tradición más tradición, porque ya no solamente creemos yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ahora también hay que creer en la Inmaculada Concepción, Johnny, en la Asunción de María, en la infalibilidad papal, en el purgatorio y en los más de 44 dogmas que le añadieron a la regula fidei, Johnny. Entonces, para mí, un tanto incoherente que tú te digas, ay, vamos a juntarnos en torno a Cristo, pero ¿por qué no les dices, Johnny, que le añadieron a la regula fidei, que era importante para la iglesia primitiva? Es ahí donde está el debate. Pero yo creo que la salvación se da en torno a esta regula fidei, pero ellos añadieron a la regula fidei esas cuestiones vinculantes, por eso besan cuadros. Se puede dar el debate, hermano. O sea, vos no pienses que yo no puedo debatir con Edgar, con Dati Urbina, sobre el tema de la Inmaculada Concepción. Yo puedo debatir con un católico sobre ese tema. De hecho, tú lo hiciste con Lisboa, debatiste y... Yo debatí... Se vuelve superfluo eso. No se vuelve superfluo porque yo no necesito creer que el católico es un diabólico que se va al infierno para entender que se equivocan en algunas cosas. Es que no caricaturices, sé sensato. Es decir, si ellos creen que la Inmaculada Concepción es necesaria para la salvación, no es tu responsabilidad decirles que no es necesaria para la salvación. ¿Cuál es el fin? Simplemente decir si María fue inmaculada o no, si no es que ellos la han vinculado cristológicamente a la salvación, Johnny. Ese es el punto. No es necesario caricaturizar que el demonio, que esto y que aquello, porque el debate de fondo es lo que tú dijiste ahorita. La Iglesia Metodista Argentina sostiene la regula fidei. Yo también. Y es por eso, por la regula fidei, que yo digo solo Christus, que es uno de los desplegados de la Reforma. Si tú eres un protestante coherente, seas metodista, luterano, presbiteriano, y profesas el solo Christus, va a haber un momento donde digas, no puede haber salvación si vinculan cristológicamente la infalibilidad a la regula fidei. Es solamente eso, Johnny. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que nosotros no tenemos una tradición como tiene la Iglesia Católica. Nosotros no la tenemos. Entonces, la Iglesia Metodista, pero escúchame lo que yo te quiero decir. Escuchá, trata de aprender a escuchar primero. Después vas a hablar cosas interesantes cuando escuches primero. Dale. Cuando nosotros, como protestantes, leemos una confesión de fe, sabemos que esa confesión de fe es la reunión de unos obispos o de unos ancianos o de unos presbíteros que, abrevando a la Biblia y a la tradición, hacen un recorte y lo ponen por escrito. Y entonces el presbiteriano hace un recorte
porque hace énfasis en el pabio bautismo, por ejemplo, ¿sí? Y en la confesión de fe auricular, y etcétera, etcétera. El luterano hace otro recorte y escribe concordia, el bautista hace otro recorte y es credo bautista, el metodista hace otro recorte y habla de la doctrina social y del evangelio social. Nosotros los protestantes hacemos recortes porque el recorte no viene hecho por la tradición, porque si no nosotros seríamos católicos o estaríamos disputando con los católicos de esa manera. Entonces, como nosotros los protestantes sabemos que nos acercamos desde una Weltanschauung, desde una cosmovisión, desde un horizonte, de Lebenswelt, desde un mundo de la vida, como nosotros sabemos que como protestantes nos acercamos al texto con una agenda. Nadie se acerca al texto sin una agenda. Todos nosotros tenemos una agenda para acercarnos a la Biblia. Entonces, entendemos desde ahí, y eso fue el progreso de la teología, ya desde Schleiermacher en adelante, la teología va progresando en esta idea del horizonte existencial de la fe, que nosotros cuando accedemos a la Biblia, no accedemos a la Biblia pura, nadie es Biblia pura. Vos como psicólogo sabés que esa pretensión de poner en epogé nuestra existencia, nuestros prejuicios, de los que hablan... subjetividad, sí. Hay una subjetividad con la cual nosotros nos acercamos al texto. Es por eso que nunca podemos deslegitimar de una manera absoluta una interpretación de una comunidad de fe histórica que ha dado tantos frutos en la historia de la humanidad como la Iglesia Católica. Yo podría estar horas hablando de los errores que tiene la Iglesia Católica. De hecho, yo he escrito libros hablando de algunos errores que tienen los católicos. Néstor lo conoce, ese libro lo ha leído y ha formado parte de ese curso que me ha llevado al odio de Hugo Delgado. Digamos, Hugo Delgado me odia por un curso que yo di donde enseñaba los errores de la Iglesia Católica. Digamos. A mí hablar de eso no me ha resultado gratuito. El problema es, yo como protestante no puedo afirmar o aseverar absolutamente que mi tradición con la cual yo hago un recorte existenciario del texto bíblico es la única manera posible de hacer ese recorte. No tengo base para hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que hay una gran familia del cristianismo, que de alguna u otra manera se acercan por la lectura del credo de los apóstoles y por la tradición apostólica de la Iglesia a los textos bíblicos. Y entendemos que esa familia es el catolicismo ortodoxo oriental, el catolicismo romano y el mundo protestante. Y yo no tengo problema después de debatir en ese mutuo reconocimiento. Yo no necesito deslegitimar la salvación del católico para poder dialogar y debatir con el católico. Porque para mí, la veneración a la Virgen no es idolatría. Para mí, hermanos, se me va a acabar la pila, de verdad, discúlpenme mucho, se me está acabando la pila. Jonathan, sabes que podemos charlar otro día, que Néstor haga, pero es que me está pitando el celular, de verdad, se los prometo que no tengo aquí donde conectarlo cerca, pero sigan el diálogo, está muy interesante, les mando un abrazo a todos otra vez, ¿no? Si ahorita lo cargo un ratito y siguen aquí dándole, entro otro ratito. Abrazo a todos. Ok.